Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Estamos acá para continuar y culminar el repaso de conocimientos de nomenclatura inorgánica que habíamos empezado la clase pasada. ¿Por qué? Porque tenemos evaluación apenas volvamos del receso. Y lo que yo quiero es que aprueben y sepan, más que nada que sepan lo que están haciendo, porque en el futuro todo va a llevar algún compuesto químico y tenemos que saber reconocer qué será eso. ¿Ok? Ya habíamos visto desde un principio una motivación y lo que vimos ya es la parte de óxidos, anhídridos, los hidruros metálicos y no metálicos, cómo se distinguen. La mayor parte de la nomenclatura inorgánica siempre va a ser distinguir los tres sistemas. En el tradicional siempre vamos a tener la característica del ozoico, a menos que sea un caso bien especial como el ácido hidrácido, donde termina en hídrico, porque solo hay una alternativa de estado de oxidación para los no metales, que es el negativo. Después, todos son osos, icos, per o hipos. Luego ya hemos visto que el stock tiene los números de oxidación entre romanos. En romanos, entre paréntesis, también vimos que la nomenclatura UPAC tiende a contar absolutamente todo. Entonces, ya, vamos avanzando con las combinaciones metal-no metal, no metal-no metal, que tienen su característica especial y no podemos hacer lo que nos dé la gana. Los hidróxidos que son muy simples para su nomenclatura, incluso su formación. Y empezamos con uno de los temas más importantes. ¿Cómo son los ácidos oxáceos? Porque van a sentar las bases para compuestos mucho más complejos. Los ácidos oxácidos, los casos especiales, tienen bastantes casos especiales y también los casos con sustituyentes. Así es que tenemos que repasar y vamos a repasar un poco, además de la introducción del capítulo que estamos avanzando en docencia. Habíamos llegado hasta acá, si no me equivoco, sí. Teníamos pendiente los iones, aniones y cationes. Y en primer lugar, distinguir que cationes son los que llevan una carga positiva o un estado de oxidación positivo en el caso de los cationes monotómicos. Y los aniones son aquellos que llevan una carga o un estado de oxidación negativo. Nosotros cuando vayamos a juntar un positivo con un negativo me va a dar una sal neutra. Entonces, ese va a ser el propósito después de todo esto, porque estamos tratando de ir en orden. ¿Cómo vamos a formular y nombrar a estos compuestos? En primer lugar, los cationes. En el caso de los cationes, los tres más básicos son los monotómicos y los dos poliatómicos, uno que se da por la pérdida de oxirrilos y el otro por la ganancia de iones de hidrógeno. El más sencillo es el de la ganancia de iones de hidrógeno. Es decir, que este hidruro no metálico o este ácido hidrácido simplemente va a ganar un hidrógeno y se va a cargar, va a absorber, vale, si vale el término, el hidrógeno y se va a cargar con esta carga que tenía el mismo. Por lo tanto, esto era amoníaco, ¿no ven? Y se convierte en amonio. Y si hubiese sido arsina, sería arsonio. Entonces, tienen nombres bien característicos, estos nuestros cationes poliatómicos por adición de iones de hidrógeno. No es nada grave, ¿sí? Pero los demás sí son un poquito más complicados. Por ejemplo, también si fuese ácido clorhídrico sería ion cloronio, si fuese ácido selenídrico, ion selenonio o el oxonio o el hidronio. La clave está en la terminación. Los monotómicos, como ven, son de elementos y simplemente van a estar
regidos por las reglas que ya les conocemos. Entonces no va a presentar mayor inconveniente. Estos poliatómicos por pérdida de oxidrilo pueden ser un problema, pero generalmente van a terminar en hilo o, o hilo. Eso va a ser explicado mucho mejor siempre por la nomenclatura UPAC. ¿Por qué? Si yo puedo nombrar esto, tengo que reconocer algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre este níquel 2 y simplemente escribir níquel? Es que este que tiene la carga es un cation o de forma general llamado ion, pero un cation es un ion positivo. Y este es básicamente la descripción del elemento, no tiene carga. Entonces, todo lo que lleve una carga, sea positiva o negativa, es un ion, solamente que distingan las positivas son cationes y las negativas son aniones. Y básicamente esto se encuentra en una tabla, pero no es tan frecuente su uso. No lo vamos a usar todos los días, a diferencia de otros compuestos que sí se ven muy frecuentemente. Vamos a ver uno de los cationes complejos más adelante, que es precisamente complejo, pero acabemos con esta lámina que es de los aniones monoatómicos. Similar a los cationes monoatómicos, se trata de un elemento con su estado de oxidación en cuestión, en este caso negativo. Y la única alternativa para nombrarlo es ion algo uro, seleniuro, sulfuro, cloruro. Listo. La terminación uro que habíamos visto en ácidos y hidrácidos, pero con la diferencia de que viene por delante con ion. Ojo, siempre pónganle ion cuando tiene esta carguita. No se olviden. Dentro de los aniones poliatómicos distinguimos tres clases: neutros, ácidos y básicos. Neutros van a ser aquellos que a partir de su ácido oxácido o el ácido hidrácido han perdido todos los hidrógenos que podían perder. Ácidos que los han perdido parcialmente. Y los básicos serán neutros, pero que han sido ligados con oxidrilo. Este oxidrilo es el que lo vuelve básico. ¿Cómo se nombra? Básicamente todos van a seguir con ion como prefijo porque esa es la función que está desarrollándose. Y vamos a poner el nombre que corresponda siempre y cuando vamos a cambiar. Aquí se evidencia que el prefijo oso se cambia por ito y el prefijo ico, o mejor dicho, el sufijo, los sufijos se convierten el ico en ato. Por eso este provenía del ácido ortofosfórico. Ah, entonces es ortofosfato. Y solamente en la UPAC es que se lo describe totalmente como tetraoxofosfato 5. Nada más. La gran diferencia entre neutro y ácido es una cantidad de hidrógenos. La cantidad de hidrógenos, ojo, que este ácido, el original era el H3PO4. La cantidad de hidrógenos que pierde es parcial. En el primer caso, en los neutros ha perdido los tres. Y esos tres que ha perdido son básicamente una ganancia en carga, pero negativa. Y si tenía originalmente 3 y ahora tiene 2, solo ha perdido uno y eso se refleja en su carga. Siempre, siempre, siempre consideren eso. Para saber de qué ácido proviene, devuélvanle la carga, por decirlo así. Lo mismo, empieza con ion y nuevamente los sufijos cambian. Oso se cambia por ito
ico se cambia por ato, y lo propio, diácido, dihidrógeno como antes del ortofosfato, y la descriptiva, la UPAC, que va a ser dihidrógeno tetraoxofosfato 5. Se preguntarán, ¿y la carga, que sea 1, 2, 3, 4, 5, no la anotamos? Es decir, no lo vamos a describir, no, porque va a ajustar todo, según lo que le estamos indicando. Mientras que, ¿cuál va a ser la diferencia entre el poliatómico neutro con el poliatómico básico? Estos oxidrilos. Yo puedo aumentarle cuantos quiera o cuantos me diga el problema o la cantidad que se va a ver posteriormente en las sales, en la combinación. Pero lo único que va a cambiar es la forma en la que se cita. Por ejemplo, en los ácidos es diácido, pero acá es dibásico. Se cita en los ácidos como dihidrógeno ortofosfato. Acá será dihidroxi ortofosfato. Dihidroxi tetraoxofosfato. Lo mismo, solamente está cambiando esa parte. ¿Nos van a preguntar muchos iones, cationes, aniones? No, pero nos sirven para las sales. Como les dije, vamos a unir un positivo con un negativo y vamos a obtener una sal. Pero antes tenemos que ver algo que es bien característico como los aniones poliatómicos complejos. Miren, las fórmulas ya se ven más largas, más extensas, un poco más difíciles y los nombres también. La idea es que nosotros tengamos bastante orden para distinguir qué es lo que se está mostrando y en qué orden viene, ¿sí? Generalmente se dice que el metal en cuestión se lo va a citar al final, pero todo lo demás viene en este sentido, ¿sí? El metal es el único que se cita al final. Y bueno, pues como la nomenclatura tradicional y el stock se quedan cortas para poder nombrar estos casos complejos, solamente se emplean las reglas de UPAC. A lo que nos dice, y vamos a ir resaltando, por ejemplo, tetraciano. ¿De dónde sale tetraciano? De acá. Este es un ion que viene a ser el cianuro o también conocido como ciano. Entonces tengo que citarlo con la cantidad indicada. Diacuo proviene de estas dos moléculas de agua, ¿verdad? Y finalmente, ferrato 3. Ahora, ¿de dónde yo sé que esto se llama ciano? ¿Por qué? Vamos a saltar un poco y vamos a ver algunos de los ligandos coordinados. En los ligandos coordinados, estos son algunos iones que se denominan ligandos porque van a ligarse y van a ayudarnos a conformar compuestos complejos, y sí es de la química compleja, como en este caso nos dice los que llevan oxidación cero, el agua. El agua no tiene una carga, nunca lo hemos visto con carga, entonces ¿por qué le tendríamos que poner? No, y lo propio todos estos son neutros, por eso tienen un estado de oxidación cero o una carga cero. En el caso de los que llevasen uno positivo, ¿qué pasó? Un momento. Está. Los que llevan uno negativo, mejor dicho, son todos estos. Y existen más, porque por ejemplo, acá se está citando con etcéteras, es precisamente para decir que existen muchos más aparte de estos. Los más típicos,
que nosotros hemos visto algunos, por ejemplo, como el hidruro, el hidroxo, el hiperoxo. Acá está el ciano, justo el que estábamos viendo, ciano. Y el cianato, tiocianato, isotiocianato, tiolo. Hay muchos, pero estos son sustituyentes o ligandos que podemos encontrar en tablas y muchos de estos sí, lamentablemente necesitamos memorizarlos. Otros los vamos a ir razonando. ¿Cuáles podríamos memorizar? Por ejemplo, los cianatos, que vamos a tener que son cuatro con las variantes de isocianato, cianato, tiocianato y isotiocianato. Esos son los más raritos. Después todos son más o menos razonables. El metoxo, etoxo, butoxo, propanoxo y demás. También están los que llevan 2 y 3 negativo, que también hemos visto el oxo, el peroxo, el tío, el sulfuro, teluro. Y estamos para ver los demás. Y miren que están con 3 negativo. Habrá con 4 negativo, puede ser el carburo o el siliciuro, pero son muy poco usados. Como les dije, no vamos a usar absolutamente toda la nomenclatura en todo el curso. Se necesita conocer cómo nombrar los compuestos más típicos para que no metamos la pata, ¿sí? Por ejemplo, vamos a desglosar para el segundo. Al final va a ir el cobalto. Aquí está, cobaltato 3. Pero vamos a resaltar todo lo demás. Por ejemplo, tribromo. Aquí están mis 3 bromos. Otro. Bis. Este bis se refiere a este 2, ¿sí? Porque este bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, septaquis y demás, siempre van asociados a unos corchetes que van a describir más a detalle una estructura compleja, interna. Y como es compleja y es interna, vamos a darle otro color. Este NO3 es trioxonitrato 5. Listo. Y lo que queda será directamente, vamos a ponerle rojo oscuro, acuo. Aquí está, acuo. ¿No ven? Y bueno, ha sido un poco mucho esto que lo he resaltado, así es que vamos a corregir. Acuo, cobaltato. Todos los metales van a recibir la terminación ato, pero entre paréntesis vamos a definir su estado de oxidación. Imagínense que hubiese sido el estado menor, el 2. Ah, ya. Y una pregunta muy interesante, que de seguro algunos ya la tienen en su cabecita, es, ¿y de dónde salen estas cargas? Porque que yo recuerde al cobalto no le vamos a dar 2 negativo o al hierro 1 negativo. De algún lugar tiene que salir. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde salen esas cargas? Esas cargas resultan de la suma algebraica de las cargas internas que tenemos en el complejo. Traducción. El hierro tiene 3 positivo. El ciano tiene 1 negativo. Ah, pero son 4 de 1 negativo. El agua tiene 0. Entonces yo voy sumando esto con esto y esto. Y la suma me va a dar 1 negativo. ¿Por qué? 3 positivos contra un negativo, sobrevive o prevalece un negativo. Y lo propio acá. El cobalto con 3 positivo. Acá cada bromo tiene 1 negativo, cada nitrato tiene 1 negativo y esto tiene 0. Entonces se suman 5 negativos contra 3 positivos y sobreviven 2 negativos. Así se va a calcular la carga.
porque recuerden, en el nombre no está establecido cuánto de carga tiene. Y si nos piden formular el ion tribromo bisnitrato acu cobaltato 3, no debo olvidar poner ese valor de la carga. ¿Cuál será el estado de oxidación total? ¿No? Porque el estado de oxidación de cada elemento es muy diferente al global. Por eso se le suele llamar carga. Y lo propio pasa para este 3 negativo y para este 2 negativo. Así es que ya se puede determinar de a poco. Lo propio. Aquí está un hierro. Se le llama ferrato. Listo. Aquí hay hidrógeno. Ah, dihidruro. Tenemos ciano. Triciano. ¿Por qué? Porque tiene este 3 asociado. ¿Qué más? Otro verde. Esto que se denomina amín. Entonces, como les dije, el metal va a nombrarse último con la terminación ato y entre paréntesis la valencia expresada en números romanos y luego, o mejor dicho antes, todo lo demás que va de derecha a izquierda y así también lo deben formular. Y no puedo formular como me dé la gana o en orden alfabético, no, por algo tenemos acuerdos y al final este tipo de nomenclatura es un acuerdo y debemos respetarlo, ¿sí? Acá también tenemos otro que es el tricloroaminargentato. Tricloro, acá están los tres. Amín y argentato. ¿De dónde salía el nombre argentato? De argentum, plata, ¿verdad? Esos detalles en los nombres también nos pueden perjudicar por si nos olvidamos. Si alguien se olvidaba que plata también se le dice argento, entonces argentato no se iba a poder conjugar. ¿Y qué le íbamos a decir? No sé, platato tal vez, pero tienen que recordar, por eso estamos repasando, ¿sí? Y así se van conformando todos estos aniones poliatómicos complejos. Es un poquito largo, es un poquito molesto, ya sé, pero es parte de lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Y, uy, pueden haber ejemplos bien complicados, pero no vamos a exigir que se lo sepa a la perfección, pero sí que lo sepan adecuadamente. Ahora, para las sales, ya les había mencionado que vamos a tener la unión de un positivo, de alguna cantidad positiva o una especie química positiva, con una negativa. Al unirse, debemos resaltar que cada uno tiene su propia carga. Y esta carga, como en el colegio nos han enseñado, las intercambiamos, ¿no? Del positivo va al negativo y del negativo al positivo, pero sin el signo, solo la cantidad, para neutralizar. Y por eso es que logramos una fórmula final. Puede ser simplificable o no. Listo. Pero la pregunta está en cómo voy a nombrar cada uno de estos compuestos. Siempre vamos a empezar por la parte negativa. La parte negativa va primero y la parte positiva después. ¿Cómo? Siguiendo las mismas reglas de antes. En las sales cambia, dijimos. En las sales, el oso se escribe como ito y el ico se escribe como ato. Entonces, esto que provenía del ácido ortofosfórico será un fosfato de calcio o fosfato cálcico, porque no tiene múltiples valencias. En el caso de la stock es igual sencillo,
va a tener exactamente el mismo nombre. Si fuese el calcio tuviese múltiples valencias, digamos, y esta es la mayor, sería cálcico y en la stock de calcio 2 simplemente. Pero es en la UPAC donde vamos a tener más complicaciones. Nuevamente aparece el bis. Este bis está seguido siempre de corchetes. Y en su interior se describe lo que tenemos en el interior también, fuera de ese 2. Bis tetraoxofosfato 5 de tricalcio. Listo. Así vamos describiendo cada uno de los compuestos en cuestión, que en nuestro caso llegan a ser las sales. Y se tiene varios tipos, como dijimos, neutras, ácidas y básicas. La característica siempre es que las ácidas tienen hidrógenos, las básicas tienen oxidrilos y las neutras, bueno, no presentan ni ácidos ni bases, porque se llegarían a neutralizar, ¿verdad? Listo. Ahora, va a seguir la misma lógica que hemos aprendido en los ácidos y en los iones. Miren que para este compuesto, para el segundo compuesto que viene a ser una sal ácida, vamos a ver el aluminio con el fosfato diácido, porque ha perdido parcialmente. Y casualmente es el mismo ejemplo de estos, ¿no ven? Miren, ortofosfato diácido y ortofosfato dibásico. Es el mismo ejemplo. Por eso es que no sirve saber iones para poder hacer sales. Lo único que vamos a hacer es unir esta parte negativa que va a corresponder a todo esto con la parte positiva y nada más. Y si unimos un catión complejo, es decir, un positivo bien complejo, como habíamos visto acá, pero estos son aniones, no son cationes. Y hay cationes complejos, no tan complejos, pero sí pueden existir. Y esa es la forma. Vamos a ejercitar un poco con otros ejemplos para no dejarlo flotando. Sin embargo, también podemos decir que existen sales dobles, sales mixtas y sales complejas. Las complejas sí es lo que decíamos, que va a ser algo extremadamente grande de ambos lados, tanto el positivo como el negativo. Estas son las más complicadas de nombrar porque miren este nombrecito. Ese sí es un nombre. Tetraciano amido acuo cromato 3 de bis tiohidroxo tetraacuo paladio 4. Es bastante largo, pero debemos ver de dónde va saliendo cada uno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir tachando para cada uno. Las sales dobles. Miren, en la fórmula es solamente la suma algebraica de las sales, dos o más sales, doble porque son dos sales, que tienen la parte negativa, los aniones, eh, en común. Y por eso es que se va a sumar algebraicamente. Un aluminio y tres calcios, listo. Pero se reordena viniendo a la izquierda el que tenga menor estado de oxidación. Y nombrándolo como si fuesen muy parecidos a los óxidos. En este caso cambiaron la función, que la función es el ion negativo, ortofosfato de calcio aluminio. O si tuviese múltiples valencias sería, digamos, cálcico alumínico o de calcio 2 aluminio 3. Y en la UPAC, el tristetrioxofosfato 5 de tricalcio aluminio. Mientras que, como su nombre lo indica, las sales mixtas combinan dos
diferentes. En este caso, yo hice que coincide el metal para poder tener dos negativos, dos iones negativos diferentes. Y así ver la diferencia de cómo es tener dos metales o dos iones negativos para los nombres. Pero en el complejo es más complicado. Primero siempre va la parte negativa. ¿Cómo sé cuál es la parte negativa? Porque lo escribo generalmente a la derecha. Eso quiere decir que todo esto es su nombre. De esto otro. Ah, bueno, tiene sentido. ¿Y por qué no has resaltado ese bis? El bis se refiere a ese 2. Nada más. Internamente vamos empleando la misma regla de antes. Por ejemplo, si yo voy a nombrar la parte negativa primero, ya sé que el cromo va a ir al final. Luego viene el ciano, el amido y el acuo. Tetraciano, amido, acuo. Y cromato 3. Ah, bueno, con todo eso yo tengo que recordar cuánto será su estado de oxidación. Y lo propio será para el paladio. El paladio va al final. Luego se toma el sulfuro, o en este caso se le dice tío, hidroxo o hidroxi, tetraacuo, paladio 4. Las mismas reglas de los iones aplican a las sales. ¿Por qué? Las sales van a ser las uniones de dos iones de cargas diferentes, opuestas. Ahora sí, vamos a practicar un poco, por favor. A ver, para que despierten. A ver, a ver. Vamos a empezar con el cual está más sencillo. Sí, todos están bien. ¿Alguien se anima a darme la fórmula del número 1 del cromato cobáltico? Auxiliar sería entonces cobalto 2, Ya, entre paréntesis cromo, oxígeno 4, ya. cerramos paréntesis 3. Muy bien. Cromato cobáltico. O también llamado tris tetraoxo cromato 6 de dicobalto. ¿Verdad? Entonces, la clave está en diferenciar adecuadamente el positivo y el negativo y recordar de dónde viene, porque este cromato no es otra cosa que lo que ha cambiado del ácido crómico. Como va a perder eso, va a ganar una carga de 2 negativo. Todo esto tiene 2 negativo. Todo esto tiene 3 positivo. Y como ven, al multiplicar los positivos con las cantidades y los negativos con sus cantidades, en total siempre nos va a dar 0. Otro. A ver, para el fosfato de calcio es muy parecido. Sea 3 abrimos paréntesis, Ya, PO 4 y cerramos paréntesis. listo. ¿Qué opinan? ¿Está bien? Auxiliar faltaría subíndice 2 al final. Eso. Sí, Muy- perdón, no le dije quitarle el 2. No pasa nada. A todos se nos va un subíndice siempre. Pero está bien, como les dije, acá podemos corregir. En el examen nos van a regañar y nos va a costar puntaje, ¿no? El bis tetraoxofosfato 5 de tricalcio, ¿no? El Yupac es más bonito para mí, pero a veces se nos complica. A ver, alguien que me dé la fórmula del nitrito de potasio, por favor. KNO2, mi auxiliar. Muy bien, Giovanna, muchas gracias.
El dioxonitrato 3 de potasio, ¿verdad? Muy bien. A ver. Sulfato plúmbico. Este ya va a estar un poquito diferente. Auxiliar plomo. PbSO4. Ya. ¿Alguien discrepa? ¿Qué opina? ¿Está bien? ¿El sulfato plúmbico así? Falta un 2 ¿Dónde? a todo el sulfato. Muy bien, Nora. ¿Por qué? Porque plúmbico es 4 y el sulfato tiene 2. Entonces, cuando intercambien, yo sé que esto se escribe plomo 4, sulfato 2. Tendría que venir 4 al sulfato y 2 al plomo, pero sí en la estructura podemos ver que sí se puede simplificar. En el tema 2 vamos a ver extensamente las estructuras. Por eso es que un poquito les estoy recordando, machacando con nomenclatura, para que estén conscientes de los estados de oxidación, de las valencias y de cómo se formula y cómo se nombra. Muchas gracias. A ver, ahora, sigamos con la práctica. ¿Quién, por favor, en el mismo orden, tradicional Stock You Pack, empecemos con el número 2? ¿Qué se llamará ese compuesto? Nitrato cúprico. Muy bien. Vamos a escribirlo. Nitrato cúprico. En nomenclatura stock. Nitrato de cobre 2. Muy bien. Listo. Y en nomenclatura UPAC. No sé si estará bien, pero creo que es bis, abrimos paréntesis, trióxido de nitrato de nitrógeno, no me acuerdo. Cerca, está bien. Bis viene primero por este 2. Este 2 que está multiplicando a todo el nitrato. Pero lo tengo que escribir. Trioxo. Nitrato. A cualquier valencia que tenga, ato. Pero entre paréntesis le pongo su valencia 5. Cierro, corchete. Y digo de cobre. Algunos le ponen monocobre. Así es que con eso estaría arreglado. Pero muy bien. Ya. Ahora, este ya está un pelo más feo. ¿Qué se llamará? Les doy una pista. Esto tiene un ligando sustituyente. Y si no tuviese el sustituyente, se vería así. Ya pueden apreciar cuál es el sustituyente, ¿verdad? Sí, ¿por qué 4? ¿No sería 5? Mmm, interesante. Es que el sustituyente, y tienes mucha razón, porque una cosa es que esto sí en fórmula global, bueno, mejor dicho, no funcional, que no respetemos el ligando. Esta forma de expresarlo como está en negro es casi una cortesía para que nosotros podamos reconocer cuál es el sustituyente. En nuestro caso, en este ejemplo, este O2 es el sustituyente y se denomina, ¿alguien se acuerda cuál era el nombre de eso? ¿Peroxo? Eso, muy bien, Sharin. Este es un peroxo. Entonces, antes que los reemplace, porque el peroxo sustituye, antes de eso, era un sulfato de amonio, común y corriente, normal, tranquilo, pacífico.
pero yo le he quitado un oxígeno y lo he sustituido por un peróxido. Y en ese caso sí, como dijo una de las señoritas, tendría que ser 5, pero yo les estaba mostrando de dónde provenía. ¿Ya? Muy bien. Con esa aclaración, ¿cómo creen que se llamará nuestro compuesto? Peroxosulfito de amonio. Cerca. Porque era sulfato. Sigue siendo sulfato. Entonces, peroxo sulfato de amonio. Porque no está cambiando su estado de oxidación al azufre. Por eso. Ese es nuestro peroxo sulfato de amonio. Listo. Y en nomenclatura stock, ¿cómo creen que se va a llamar? Peroxo también. Sulfato de amonio. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el amonio no tiene múltiples valencias, porque ya no se nota en las sales el estado de oxidación del átomo central. Pero en la UPAC, ahí sí va a ser un poquito más interesante. Porque primero debo contar los oxígenos. Pero los oxígenos naturales, por decirlo así, los que venían de fábrica, no los sustituidos como peroxo, porque no son 5 oxígenos. Son 3 oxígenos y un peroxo. Entonces se cuenta como trioxo por estos 3, peroxo, porque yo ya sé que el peroxo son 2 oxígenos juntos, ¿no ve? Y recién se va a sulfato 6 de, y muchos pueden ponerle diamonio para evitar la fatiga y considerar el 2 directamente en la formulación. Y si no le ponen el di, no pasa nada. Nosotros debemos ser capaces de sumar algebraicamente y determinar que sí hay 2 amonios. ¿Qué les parece? No está tan feo, ¿no? Pero sí hay detallitos, como el hecho de que yo les presente directamente la forma global. Por ejemplo, voy a borrar esto. Si me olvido de que les he mencionado esto y les presentaba, y lo voy a corregir, mi azufre, 2 amonios, un azufre y 5 oxígenos, ahí sí que es muy probable que se iban a romper la cabeza buscando la valencia del azufre o que me iban a nombrar de otra forma. Tal vez en UPAC me iban a poner directamente pentaoxosulfato 6, 5 de amonio, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nos van a dar esta fórmula y nosotros debemos reconocer que no es un caso típico y lo más probable es que sea sustituido 1 o hasta 2 oxígenos por peroxos. Por ejemplo, ¿se podrá haber sustituido 2? Claro, pero es muy poco probable. Listo. Espero que esté entendido, pero tenemos más ejemplos, así es que tranquilos. Miren, esta es la tabla de los ligandos que había mencionado, del 0, del 1, del 2, del 3. Ahora, aquí vamos a empezar a jugar un poco, porque tenemos los ácidos. A ver, los que quieran participar, levanten la manito y en el orden yo les voy a ir asignando alguno. Va a ser alguno al azar, ¿no? No va a ser cualquiera. A ver, por favor. Nadie levanta la Yo, mano. Oxy.
Ah, ya. Evelyn, entonces, a ver. Evelyn, primero, ¿qué será este? HNO3. Un ácido. Ya, me piensa el nombre, por favor, mientras Jocelyn va a estar pensando cuál es la fórmula del ácido selenioso. ¿Cuál será el nombre de este, el HNO3? Ya me dijo ácido, está muy bien, pero ¿qué más? Sería ácido nítrico auxiliar. Gracias, Brian, pero la compañera tenía que participar. No hay problema. Ahora, Jocelyn, ¿cuál es la fórmula del ácido selenioso? Sería hidrógeno 2, Ya, selenio y oxígeno 3. muy bien, muchas gracias. Patricia y Sharin. A ver, para Patricia, esto y para Sharin, el ácido dicrómico. ¿Cuál será el nombre de este ácido, Patricia? Sharin, ¿cuál será la fórmula del ácido dicrómico? Hidrógeno 2, cromo 2, oxígeno 7. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de este ácido, Patricia? ¿Le salió? Auxiliar, disculpe, ¿será que puedo responder yo? Bueno, Sí, sí. sí. Bueno, sería el ácido carbónico. Muy bien. Ahora, quiero que alguien, cualquier persona, no hay ningún problema con que levanten o no la manito, me dé el nombre de este ácido dicrómico, pero en nomenclatura IUPAC. A ver, Giovanna está. A ver. ¿Cómo sería en IUPAC? Brian. Hep- hep- Heptaoxo, mm, heptaoxo cromato 5 de dihidrógeno. Cerca, cerca. Brian. Esto auxiliar sería ácido heptaoxo dicrómico 6. Cerca. Eso es más para el stock. En UPAC se cuenta. No damos la función. ¿Alguien quiere intentar otro más? A ver, Mauricio. ¿Hago yo? Auxiliar. Sería heptaóxido dicromato 6 de hidrógeno. Sí, está bien. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Sí, se le puede decir hidrógeno o dihidrógeno. Muy bien. Nuevamente es heptaoxo dicromato 6 de dihidrógeno. Listo. Ojo que los que no vamos a alcanzar a nombrar o formular, sería bueno que lo hagan por su parte. ¿Por qué? Porque son compuestos clásicos, clásicos, clásicos que la ingeniera también nos puede formular, preguntar y vamos a ver también sus derivados. Así es que no los vamos a hacer absolutamente todos, pero como les voy a mandar el PDF de esto, no los he mandado antes y les pido disculpas, pero al culminar esta clase les voy a mandar este PDF con los enlaces de las dos sesiones para que puedan verlo. Listo. Entonces, como pequeña práctica está bien. Los demás, ya saben, los repasan, por favor. Y no se preocupen en capturar o anotar a la rápida, porque lo van a tener el PDF. Ahora, sales. Vamos a empezar
un poco suave. Vamos a nombrar estos tres en cualquier nomenclatura. A ver, ¿quién se anima? Brian, a ver, por favor. Está bien, auxiliar. El primer compuesto sería nitrato de plata. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguno de los otros? Son los más sencillitos. Auxiliar, ¿puedo yo? El Adelante. segundo compuesto. A ver, vamos a empezar por la tradicional, que sería hipobromato potásico. ¿Está bien? Hipobromito. Ah, Después está bien. hipobromito. Muy bien. La nomenclatura stock sería hipobromito de potasio. Ya, eso lo vamos a corregir también, pero continúa. A ver, dime la stock. IUPAC sería oxobromato, 1 de potasio. Eso. Muy bien. Ahora, la única corrección que te podría hacer con respecto de la nomenclatura stock es que todo termina en ato y no se distingue mucho la valencia. Pero bueno, no es tan grave. Aunque no, sí, está bien, está bien. Vamos a ver, hipobromito, está bien. Después, oxobromato 1 de potasio, estaba bien. ¿Alguien puede nombrarme esto que tiene el último, mejor dicho, que está resaltado? Dicromato de plata, si no me equivoco. Sí, eso, sencillito. La respuesta más sencilla a veces es la correcta, ¿no? Dicromato de plata, como ya lo habíamos visto antes, ya estaba cantado. Un compuesto que no tienen que olvidarse, en especial los de industrial, es el permanganato de potasio, el tetraoxomanganato 6 de potasio. ¿Por qué? Y en todo el semestre, por favor, todos recuerden es el permanganato de potasio y obviamente tiene el estado de oxidación 7 para el manganeso. Lo vamos a ver repetidas ocasiones. Se van a acordar de mí. Lo vamos a ver varias veces este semestre. Así es que mejor estar familiarizándonos. Ya esto también hemos respondido. A ver, vamos a ver un par de ejemplos de... mm, quiero que me formulen perclorato de hierro. Quiero también el tetraoxomanganato 6 de cromo 2 y el difosfato. No, el difosfato de plata va a ser para que practiquen. Yo quiero más bien que formulen este. Listo. A ver, ¿quién se anima a formular alguno de estos tres? El No, primero, falta. A ver, El- el primero sería FE, ya, paréntesis ClO4 y 3. listo. Perclorato de hierro. el, Giovanna. el dicromato de potasio sería K2Cr2O7. Muy Muy bien, muchas gracias, Brian. Está bien, auxiliar. Sería el último, cromo, manganeso, oxígeno 4. Tetroxomanganato 6. Listo. Muy bien a los tres. Muchas gracias. Así es. Eh, Como pueden observar, están un poquito mezcladas las nomenclaturas, pero tenemos que ser capaces de reconocer y escribir, formular en cualquiera de estas, porque no solamente vamos a recibirlas en clásica o tradicional o en UPAC, sino en cualquiera nos van a dar. Y se van a acordar que la INGE nos va a poner en cualquiera.
El ácido sulfúrico, por ejemplo, que es un clásico, que lo vamos a usar también, tiene varios nombres, 3 por lo menos, ¿no ve? Incluso otros en la nomenclatura común que son muy poco usados, pero nos los pueden citar. Ahora, vamos a ver algunos de los que serían sales ácidas o básicas. Aquí ya que es algo muy conocido. Esto, esto y esto. No importa si es UPAC, tradicional o stock, en cualquiera, por favor, nómbrenlo. A ver, El primero, carbonato ácido de sodio. listo. Carbonato ácido de sodio, o mejor conocido en nuestra cocina como polvo para hornear. ¿No ves? El bicarbonato de sodio, el bico que viene con la coca. Listo. El segundo, ¿qué será? Auxiliar sería sulfato ácido cromoso. ICO, sulfato ácido crómico. Porque el cromo está con 2 y 3 y el mayor es 3 y eso lo delata acá. Muy bien, está bien. El tercero, KHS. Sulfuro ácido de potasio. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Y este último, ¿qué será ese último? Auxi sería el Perclorato, perclorato perclorato de básico cromo. cromoso. A ver, Sharin, por favor. Perclorato básico cremoso. Ya, Alejandra. Creo que era Alejandra, ¿no? O Jocelyn, no me equivoco. Jocelyn auxiliar. Ya, Sería el perclorato de cromo 2. ya. A las dos les ha faltado algo. A ver, un tercero, por favor, para el desempate. Brian. Auxiliar sería perclorato dibásico de cromo 3. Eso, muy bien. Esa partecita se les ha escapado a cada una. Hay un detallito, ¿no? Pero como les dije, aquí nos podemos equivocar, tenemos que aprender a corregir. Sí, este es el perclorato dibásico de cromo 3. ¿Y cómo sé que es cromo 3? Es que el perclorato tiene uno negativo, cada hidróxido tiene uno negativo, pero como son dos, ya suman dos más el del perclorato son tres negativos. Y como el cromo no tiene nada de subíndices, entonces se anula. Por eso es perclorato dibásico mercúrico. Y listo. A ver, vamos a formular ahora sí los más largos. Este último, el primero, ya, y el de regalo. A ver, ¿cuál se animan? Pueden escoger ahora. Yo el último Auxi. Ya, a ver, dígame, Evelyn. Ah, no, pensé que iba a dar tiempo. Ah, ya, dale, dale, no, no hay problema. ¿Alguien quiere reservarse otro? Evelyn tiene el último. Listo. Auxi, yo el primero, por favor. ¿Ah? Jocelyn. Y nadie lo quiere el nitrito básico de bario. Mira, Yo, auxiliar. yo quiero. Ya, a las damas, entonces. Gracias. Después vamos a tener más, no se preocupe. Giovanna, perdón. A ver, ¿quién ya completó? Jocelyn, Giovanna o Evelyn. ¿Me avisen?
Listo. A ver, ¿alguna de las tres señoritas? Háblame. Evelyn. Hidrógeno, tetrágono, fosfato 5 de mercurio. A ver, auxiliar más o menos, pero no sé si estará bien, A ver. pero sería Hg3, Ya. PO4, subíndice 2. ¿Así? Sí, más o menos algo así. Ya. Aquí mi pequeña corrección va a ser la siguiente. Es pequeña. Lo voy a poner con rojo. Como nos dice hidrógeno, aquí viene un hidrógeno. Eso me deja con 2 negativo de carga para todo el ion. Y ese 2 negativo vendría acá. Entonces, bueno, cambia un poco y va a ser Hg, HPO4. Esa es la pequeña corrección porque esto de seguro no sabías cómo ponerlo o se te ha Sí, eso me escapado. estaba haciendo dudar. Eso, no te preocupes, a todos nos pasa. Jocelyn, Muchas gracias, Axel. Sí, yo he acabado el segundo, pero ya lo reservaron. oh, a ver, Igual creo, cuéntame. tal vez me equivoco en algo. A ver. Ya, vea, vario. Ya. Después nitrógeno, oxígeno 2. Y entre paréntesis básico. El básico. Eso es lo que necesito. Súper. Giovanna, ¿ha llegado al mismo resultado? Ah, no, diferente va a salir, pero creo que está mal. Sí, vale la pena siempre comparar. El básico es el oxidrilo, ¿sí? El bario siempre tiene 2 y el nitrito, como indica su terminación es ito, es la menor de nitrógeno, que sería 3 positivo. Entonces, por eso es que se conforma de esa manera. Ya, ¿dónde está Jocelyn? Me debe un compuesto. A ver, auxiliar, sería vodka HSO4. ¿Está bien? ¿O me equivoco en algo? Súper, está bien. Sí, está Algunos sí bien. lo ponen así y otros no. Está bien, muy bien, Jocelyn. Muchas gracias a las damas que han participado. Me parece muy bien. Entonces, como ven, no es tan difícil, pero cuando empezamos con las reglas y vemos los ejercicios más feos, obviamente parece difícil y feo, ¿no? Parece invocación, no parece nombre. Pero dedíquenle un poquito de tiempo y como les dije que van a tener este PDF y no voy a borrar nada de lo que hemos hecho ahora. Va a estar con todo y mis rayones para que sepan cuáles no hemos formulado. Traten de practicar formulando todo esto para ustedes mismos y dense cuenta en qué están fallando. Si necesitan que se los revise, que les corrija, me escriben. Yo no me voy a hacer problema y les voy a corregir en todo lo que estén fallando o en lo que tengan dudas. ¿Sí? Ahora, la nomenclatura, bueno, básicamente vamos a dejar ahí porque no todos los días, como les dije, vamos a tener una sal compleja así de fea. Tal vez en 2 ocasiones en el semestre veamos algo así, 2, pero podemos dilucidarlo entre todos, ¿no? Pero después no, van a ser más sencillos que eso. Será cuando mucho como una sal doble. Pero bueno, ahora, ¿cómo les va con lo que están avanzando con la INGE? He visto que está muy bonito, les está explicando muy, muy bien la INGE, pero deben tener alguna que otra duda, ¿verdad?
Auxiliar, yo sí tengo una duda. Bueno, el día miércoles no pude asistir al 100% a la clase, tenía problemas de conexión Ya. y no le he entendido muy bien a la ingeniera. Entonces, también he tenido complicaciones al hacer la tarea. Y el día de ayer sí, hemos estado avanzando y quería saber qué tabla estaban usando. Es que ya me hicieron confundir porque la ingeniera estaba hablando, ¿no? De con cuál se relaciona o algo así. Solo quería saber un poco de la tabla. Ya. Como estamos haciendo estructura atómica, la tabla que están usando, y voy a compartir toda mi pantalla, es la siguiente. Bueno, es una tabla periódica donde vamos a encontrar los grupos, los periodos. Ya sabemos que los grupos son las columnas y los periodos son las filas. Entonces, para algunos problemas, nosotros necesitamos esos datos, todos esos datos, que serán, por ejemplo, si nos dice hierro la Inge, hierro, aquí está su número que es 26, su peso que es 55,845, incluso hasta acá nos muestran varias cosas, ¿no? Pero no todas las tablas tienen esta información completa. Lo que más les va a servir a ustedes es el número atómico, el peso atómico y el grupo y el periodo, ¿verdad? Porque estuvieron haciendo configuraciones electrónicas. Más que nada del grupo A primero, luego se hace del grupo B. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña configuración electrónica y todos los cálculos relacionados para el estroncio. Si vemos el estroncio, tiene 38 y 87,62. Nos vamos a anotar eso. Vamos a hablar del estroncio. A ver. El estroncio. Yo quiero su número, su peso, su grupo y su periodo. Dijimos que el Z iba a ser 38. Z es el número atómico. 87,62 es el peso. Grupo. ¿A qué grupo pertenece el estroncio? Pertenece al grupo 2A y está en el quinto periodo. Grupo 2A y periodo quinto. Y con eso nosotros debemos determinar la distribución electrónica, la configuración, las posibles valencias, incluso el número de electrones, protones y neutrones. A eso se refería la Inge con la tabla, ¿sí? Es la tabla periódica. Cualquier tabla periódica sirve, de preferencia también el formulario del ingeniero Montaño, porque precisamente les menciono de seguro el hecho de que a veces yo puedo tomar, por ejemplo, del magnesio, su peso atómico redondeado como 24, pero no es 24, tiene decimales y no se puede redondear, pero por flojera o por comodidad lo manejamos redondo. Entonces, mucho cuidado con eso porque la Inge va a hacer cálculos estequiométricos con decimales. Entonces, nuestros pesos también tienen que ir de esa manera. A eso se refería con la tabla. Y después, bueno, pues tenemos que armar todo el ejercicio, ¿no? Estoy en auxiliar, gracias. Pues yo salí. También les mencioné el hecho de que la mayor parte de ustedes deben tener este tipo de calculadora, ¿no? Entonces, aprendan a usarla biencito y van a ver que les va a servir para las diferentes materias, incluso para el laboratorio, porque tiene un modo estadístico que es bastante útil. En vez de ahí, imagínense que van a hacerlo presencial, digamos, tocando madera. eh, Van a tener que ganar tiempo. Entonces, en algunas cosas les va a ayudar la calculadora. Si alguien tiene una calculadora más grande, genial. Pero yo creo que la mayoría tenemos esta, ¿no ven? Luego, ¿qué más? A ver, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a lo que se estuvo haciendo en el tema 1 con la ingeniera?
¿Alguien tiene alguna calculadora que sea muy diferente a esta que se está mostrando en pantalla? ¿Alguien sabe dónde están los demás compañeros que nos faltan? ¿Están challando? Deben Ya. estar charlando. Y pues. No somos chismosos, Auxi. No, no pasa nada. Ya. Entonces, listo. Para la siguiente sesión, nosotros ya vamos a entrar de lleno a resolver los problemas del capítulo 1 y de preferencia si tienen el libro del ingeniero Juan Carlos Montaño Nemer, eso nos va a ayudar bastante porque de ahí es que vamos a tomar algunos problemas para ejemplificar y resolver adecuadamente, ¿sí? Con la INGE yo creo que están a súper buen ritmo y ya saben que les va a tomar una pequeña prueba la INGE de nomenclatura, así es que estén preparados, porque mínimamente todo esto tienen que poder nombrar. Con esto ya van a estar medio que a salvo, ¿no? Porque la INGE siempre tiene algunas bajo la manga y nos va a preguntar con un sustituyente, con un peroxo o un caso medio rarito, pero lean, revisen, practiquen y pregúntenme. Así van a salir bien librados, ¿sí? ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta, comentario, sugerencia? Si no hay, vamos a terminar la clase acá y vamos a culminar la grabación. Disculpa, Diga. las diapositivas va a pasar por el grupo. Sí, sí, al grupo se los voy a enviar porque igual la INGE lo tiene que ver para saber qué es lo que hemos avanzado. Al grupo de la materia lo voy a pasar. Como PDF. Bien, gracias, Auxi. No hay problema, John. ¿Alguien más creo que quería tomar la palabra? Wendy. Disculpe, Auxi, una pregunta. Dígame. ¿Cómo será el examen o la evaluación que nos tomará el día miércoles la ingeniera? ¿Será escrito o será oral? Esa era mi pregunta. Presumo que va a ser por Google Forms, presumo. No, no tengo la certeza, porque oral, uy, poquitos van a alcanzar a dar, porque miren que es un poco complicada esa dinámica, ¿no? Sin embargo, yo esperaría un formulario de Google, que todo es lo que, todo lo vayamos a escribir, o uno que otro de selección múltiple, y que va a ser relativamente corto, no va a ser de 1 hora, va a ser, no sé, 10 minutos, exagerando. Pero yo me esperaría eso. No me dio información, sin embargo, la INGE para poder compartírselas. Bueno, está bien, gracias. No hay por qué. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, entonces acá terminamos por esta sesión. En breve les voy a enviar el archivo PDF y voy a subir los videos a YouTube para que puedan verlos. ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan un buen descanso de carnavales y cuídense. Nada más. Nos vemos la siguiente semana. Un gusto. Chao. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Se cuida. Hasta luego, auxiliar. Cuídense también. Un abrazo. La pase bien en el carnaval, auxiliar. Salud. Gracias. Gracias. Igualmente.